Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, que Él nos permita en este momento poder poner atención a este mensaje. Les saludo con el cariño de siempre, esperando que se encuentren con bien. El día de hoy vamos a hablar de cómo un hermano invertía su tiempo en animar, motivar a los demás hermanos, sobre todo a la nueva generación de cristianos, un nuevo grupo que estaba naciendo en un área muy lejana. El hermano que se encargó de hacer esto, pues en un inicio se llamó Bernabé. Vamos a hablar un poco acerca de él en este momento. El mensaje, pues, está basado allá en el libro de los Hechos. Es algo muy interesante de cómo se dieron las cosas con los nuevos creyentes que no conocieron el Evangelio ahí cerca de Jerusalén, sino muy lejos, en una tierra lejana, una tierra donde había situaciones muy diferentes a las que se vivían allá en el área donde Cristo Jesús predicó. Y permanecer fieles fue el mensaje principal que les daba Bernabé a este grupo de hermanos que se encontraban allá en el área de Antioquía. Y es importante que nosotros nos demos cuenta también de cómo podemos nosotros trabajar dentro de la iglesia, qué podemos hacer. A veces hay hermanos que dicen, no, pues es que yo no sé cómo enseñar, dar una clase, preparar un tema, siendo que lo que se requiere a veces es alguien que anime, que motive, que dé consuelo, que dé confort a los demás. Y era precisamente la labor que hacía sobre todo Bernabé. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en los versículos del 19 en adelante. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 11, versículo 19 dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Con motivo de Esteban, porque la situación fue de que Esteban fue muerto. Esteban fue el primer mártir cristiano. Y pues muchos cristianos ya corrían riesgo de ser encarcelados o hasta muertos. El que encabezaba toda esta persecución era Saulo, y pues muchos se fueron de ahí mismo, del área de Jerusalén. Y estamos hablando de los primeros cristianos, judío cristianos, que eran cazados, literalmente, perseguidos, para que ya sea que renunciaran a su fe o ya sea que pagaran por aquello que se consideraba como un crimen. Dice en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaban también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los primeros que se fueron de ahí solamente predicaban o anunciaban, porque ni siquiera eran maestros, no eran apóstoles. Iban anunciando acerca de Jesús, pero solamente a los judíos, hasta que alguien por ahí surgió, algunos hermanos, que empezaron también a hablarle a los no judíos acerca de el evangelio. En el versículo 31 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, porque Dios estaba de acuerdo con esa labor que se estaba realizando. Y gran número creyó y se convirtió al Señor, pero ¿cómo es que se convirtieron si ni siquiera los apóstoles estaban ahí? No eran hermanos que hayan sido preparados en algún instituto, en alguna escuela, como Pablo, que ellos desde pequeños fueron instruidos a los pies de grandes maestros, pero estos grupos de hermanos llevaban lo básico, lo que habían aprendido ahí con los apóstoles, lo que habían aprendido a lo largo de estos pocos años, poco tiempo. Aún así, iban predicando el evangelio. Muchos creyeron y se convirtieron. Versículo 22 dice, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, un gran hermano, un hermano que precisamente le gustaba
compartir con los demás, platicar con los demás, y lo envían para que se diera cuenta, a ver qué está pasando, porque estamos oyendo mucho de por allá. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la gracia de Dios. Aquí la gracia es utilizada esta palabra como la salvación de Dios. Vio la salvación de Dios, cómo llegó hasta aquellos lugares y sin estar ahí ningún apóstol, sin estar ahí alguien con mucha preparación, pero aún así los hermanos se reunían, compartían, estudiaban. 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. No eran pocos, al decir multitud eran muchos, podríamos decir que algunos tal vez docenas, cientos tal vez. Después, dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue la primera vez que se les conoció o se les reconoció a este grupo de seguidores como cristianos, el título de cristianos, porque anteriormente simplemente decía, no, pues los de ese camino, o los que van siguiendo las enseñanzas de ese Jesús, pero ahí fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó cristianos. Este capítulo, mis hermanos, nos muestra la buena relación y disposición que se formó entre los creyentes de Jerusalén y los nuevos discípulos, los nuevos creyentes que no eran judíos, los gentiles. La semilla de la obra evangélica se vio, se expandió después de la muerte de Esteban, persiguiendo a muchos, pero esto, en vez de minimizar el movimiento cristiano, lo potencializó. A donde quiera que iban, aquel grupo de creyentes anunciaban del evangelio. A veces es triste cuando escuchamos a alguien decir, pero es que yo qué puedo hacer, yo no sé ni siquiera hablar en público. No necesitas, hermano, hablar así a grandes multitudes para anunciar la palabra de Dios. Estos hermanos venían huyendo, traían miedo, pero aún así hablaban de Jesucristo. Y lo poco que conocían, lo poco que sabían, lo transmitían, y la gente lo recibía con gusto. Y fue creciendo el número de creyentes. Fue creciendo el número de cristianos. El evangelio les animaba, el evangelio les motivaba. Ahora el evangelio pues está llegando a un área nueva, ¿no? Antioquía. Esta era una ciudad clave de Siria para alcanzar a muchas personas. Es cierto que hay dos Antioquías. Bueno, esta es Antioquía de Siria, al norte de ahí de Jerusalén. La persecución había esparcido a los cristianos hasta un punto distante, muy lejano, pero aún así ellos llevaban su fe. Antioquía aproximadamente está a 500 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. Pero hermanos fieles, hermanos amorosos, hablaban a la gente acerca de Jesús. Algunos empezaron solamente hablándole a los judíos, pero retirándose de Jerusalén había cada vez menos judíos, pero sí había muchos gentiles. Y pues a ellos también les empezaron a predicar. La petición de nuestro Señor Jesucristo era de que se predicara ahí, en Jerusalén, pero que después se fueron extendiendo hasta el área de Judea, después de Judea que se extendieron a Samaria y luego hasta lo último de la tierra, según lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Y es lo que fue pasando. Se fueron extendiendo hasta llegar hasta Antioquía, y aún después de ahí todavía se extendieron muchísimo más, sobre todo ya con los viajes que realizó Pablo. Y Antioquía, siempre llegaban a Antioquía, era un punto de partida
hacia todas aquellas ciudades y poblaciones donde seguirían anunciando el Evangelio de Jesús. Cuando la iglesia en Jerusalén aceptó el testimonio de Pedro, de que Pedro vio que como también el Evangelio se fue extendiendo con los no judíos, iba extendiéndose con los gentiles, porque Pedro, recordemos que llegó allá con Cornelio. El cristianismo se convirtió eh, en, en el método de salvación para muchos. Ya no era nada más cristiano judío, sino también cristiano gentiles, donde un gran número se iba añadiendo a la iglesia del Señor. Recordemos que gentil significa pues no judío, perteneciente a cualquier otra nación que no haya sido el área de hebrea. Entonces, incluso hasta nosotros podemos considerarnos como gentiles. Fue en Antioquía donde los primeros cristianos establecieron una iglesia grande, creció ahí. Ahí por primera vez se les llamó cristianos, a aquellos seguidores, entusiastas. Nosotros al leer ahí en el libro de los Hechos, pues recordamos que Felipe estuvo predicando allá en el área de Samaria y pues recordemos que también gran parte de los samaritanos son parte judíos también, son familiares. El mismo Felipe le predicó a uno que venía desde África, al etíope, mientras que por allá Pedro le predicaba a Cornelio y a su familia y muchos se convirtieron en aquella ocasión. Y bueno, también los que se iban yendo desde ahí a áreas más lejanas, donde iban, ellos compartían la palabra. Ahora los creyentes daban el siguiente paso y empezaban a anunciar activamente las buenas nuevas hacia la población gentil. A diferencia de Jerusalén, Antioquía pues tuvo un papel muy importante en los primeros años de la iglesia, mucho más que cualquier otra ciudad, porque pues el punto de ahí de Antioquía era muy importante ese lugar, una ciudad grande, una ciudad, sí, enorme, mucha población. Ahí se fundó la primera iglesia gentil, o sea, la iglesia cristiana no judía. Ahí sirvió como entrada y salida para irse a muchos otros pueblos. Pablo usó esta ciudad como punto de partida para sus viajes misioneros. Y es interesante porque ahí era un centro de adoración un tanto pagana. Mucha gente de todas partes, entonces también. Ahí se promulgaba mucho la idolatría porque venían creencias de todas partes. Llegaban barcos con mercancía, gente que hacía negocio. Había mucho mercado ahí, pero también había muchas creencias, había muchas filosofías, había muchas divinidades, pero el cristianismo arrancó muy fuerte en esa área. Muchos seguidores, muchos buenos hermanos se convirtieron ahí. Muchos llegaron a reconocer a Cristo como su Salvador y la iglesia de Jerusalén, pues envió, escuchó, se corrió la fama y vamos a ver qué está pasando por aquel lugar. Envían a Bernabé y investiga la situación. Algo muy notorio para nosotros es que este hermano Bernabé nos da un gran ejemplo de cómo se puede ayudar a los nuevos cristianos, porque Bernabé demostró una fe sólida. Él sirvió con alegría, él se prestaba, decía, yo voy, y a ver, lo que haga falta yo voy a hacer ahí. Ayudó con bondad y estimuló a muchos hermanos, les enseñó muchas lecciones acerca de Dios, incluso llegó al punto, yo pienso, de decir, bueno, ya esto es demasiado para mí, y por eso mismo fue y buscó a Saulo, porque cerca de Antioquía, ahí estaba Tarso. En la escritura que leímos de Hechos 11, los versículos 22 y 23 dicen que pues esta noticia llegó hasta los oídos de la iglesia allá en Jerusalén, enviaron a Bernabé y vio la maravilla, vio la gracia de Dios, cómo se manifestaba ahí,
y cómo los hermanos estaban aprendiendo y él los animaba, permanezcan fieles. ¿Por qué permanezcan fieles? Porque al igual que hoy en día, podría ser muy fácil desviarse por alguna otra creencia o si surgía alguna situación complicada, pues alejarse de Dios. Los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas situaciones que hoy vemos, también enfrentaban a aquellos hermanos allá en el área de Antioquía. Entonces Bernabé les anima y les dice, hermanos, sigan adelante, no se rindan, porque él veía las necesidades que tenían los hermanos allá. Y al haber tanta idolatría, pues era fácil tal vez irse a creer o a inclinar ante algún ídolo pagano. Entonces, él les decía, manténganse, luchen, su fe debe de ser firme. Y la gracia, pues llegó a tener el valor aquí, esta palabra, como salvación, ¿no? Es la primera vez que se toma como sinónimo de salvación. A Pablo, pues lo habían enviado a su tierra después de que Pablo, por así decirlo, les dio la espalda a aquellos judíos fariseos, porque pues Pablo era el emisario, llevaba cartas para encarcelar, pero al haber tenido el encuentro con Jesús ahí en el camino a Damasco, ya lo que Pablo era predicar a Jesús. Y por supuesto que esto no les convenía a los judíos fariseos y empezaron a buscar a Pablo para darle muerte. Los hermanos de la iglesia envían a Saulo allá a Tarso, duró ahí unos años y ahora estando ahí cerca Bernabé, pues va a buscarle. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer en la obra del Señor y se lo trae a Antioquía. Durante un año estuvieron ahí reunidos y aquí relativamente, pues sí está muy cerca Antioquía de Tarso. Pues claro, todo es plan de Dios. Entonces, hace falta, mi hermano Saulo, que vengas y me ayudes, porque pues Saulo sí, estaba mucho más preparado, más capacitado, más conocimiento, y de ahí en adelante ya Saulo o Pablo después empieza a realizar muchos otros viajes a todas las demás áreas y predicando en pueblos y estableciendo iglesias. Pero pues Bernabé fue el primero que llegó allá a Antioquía y dijo, vio toda esa gran maravilla. Y pensando en esta iglesia de Antioquía, hay algunas características que me hacen reflexionar, sobre todo en esta iglesia, aquí donde su servidor predica, aquí en Oregon City. Una iglesia donde habemos también de dos o tres culturas. Aquí se abren las puertas a todos aquellos que quieran conocer de Dios. Porque aquí pues habemos creyentes hispanos y creyentes americanos, así como allá en Antioquía, pues había creyentes de origen judío y también gentil. Mientras que los hermanos allá en Antioquía, unos hablaban griego, hebreo y arameo. Aquí, pues hablamos en español, hermanos que hablan en inglés, también hay hermanos de Filipinas, hermanos que saben japonés, y también pues había alguno que otro que conoce algo de algún dialecto. Y a pesar de las diferencias culturales que en esta congregación hay y en algunas otras congregaciones, yo conozco también hermanos de varias culturas, tenemos algo muy en común. Tenemos en común a nuestro Señor Jesucristo. Adoramos al único y verdadero Dios. Aquellos primeros creyentes, pues lo mejor que tenían en común era Cristo. Y ahora nosotros, lo más grande que tenemos en común sigue siendo Cristo. Ni la raza, ni la cultura, ni el idioma han sido impedimento para que nosotros nos reunamos y nosotros compartamos junto con ellos. Y esto tampoco fue un impedimento allá en Antioquía, porque Cristo puede traspasar todos los límites para unir a las personas. Su intención es de que su palabra se predique, el nombre de nuestro Dios sea glorificado y que la iglesia siga creciendo. La iglesia de Antioquía fue, podemos decirlo, de mayor importancia que la de Jerusalén en cuestión de crecimiento, porque
ahí se abrieron las puertas para que el evangelio llegara a muchísimas otras naciones y culturas. Si analizamos un poco el trabajo que hizo Bernabé, pues nos daremos cuenta que él le hacía honor a su nombre. Bernabé significa hijo de consolación y él les daba consuelo a los hermanos, ánimo a los hermanos. Dejó Jerusalén, Bernabé, fue hasta Antioquía y luego de ahí se fue a buscar a Pablo. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque era necesario, había mucha necesidad de compartir el evangelio y Pablo ya lo había hecho en cuanto se convirtió, él empezó a hablar de Jesucristo. Claro que se volvió una amenaza para los judíos que eran tan radicales, tan extremistas, pero ahora estando juntos Bernabé y Pablo, pues ellos harían que la obra se fortaleciera mucho más. Bernabé, lleno del Espíritu, sabía que Dios había dado a Pablo la comisión de predicar el Evangelio a los gentiles. Y tanto Pablo como Bernabé se quedaron ahí en Antioquía durante todo un año. No solamente era enseñarles, era también prepararlos, capacitarlos para que ellos se mantuvieran y siguieran anunciando. Fue un año maravilloso, un año de mucho crecimiento, motivando a muchos nuevos creyentes. Pudieron haber ido a otras partes en ese momento, ¿no? Pero lo principal era trabajar con los que ahí tenían. Habían conocido a Jesús nada más, pues, de lo que habían aprendido allá en Jerusalén y lo poco que habían alcanzado, pero ahora teniendo a Bernabé y sobre todo teniendo ahí a Pablo, pues, era oportunidad para que prepararan bien a los líderes, porque el trabajo de ellos era seguir adelante. Necesitaban ir a abrir otras congregaciones. De esta iglesia, ahí en Antioquía, salieron a su primer viaje misionero después. Tomemos en cuenta que Bernabé y Pablo, cuando trabajaban con creyentes, cuando trabajaban con estos nuevos cristianos, pues la intención era prepararlos, motivarlos y animarlos a que no se rindan, sigan fuertes en su fe. Tuvieron muchas luchas que enfrentar aquellos cristianos, una de ellas fue la persecución y claro que había también el motivo de pues, muchas otras religiones atractivas que pudiera desviar a la gente de ese camino. Y para poder hacer esta labor, hay tres elementos esenciales para hacer la voluntad de Dios, que ellos tenían. Primeramente, el testimonio personal. Ellos daban un buen ejemplo. Desde que Saulo se convirtió al cristianismo, él siguió siendo un modelo de hermano a seguir. Y su fama también se fue comentando, fue creciendo conforme iba pasando el tiempo. Bernabé, pues no se diga, le hacía honor a su nombre, hijo de consolación. Y claro, la dirección del Espíritu Santo es importante. El Espíritu del Señor los llevó hasta allá y se dieron cuenta de la gran bendición y esto hay que comentarlo y seguir adelante anunciándolo a más personas. Y también la clara enseñanza de la palabra de Dios, porque habían llegado a un punto que los cristianos que estaban ahí ya necesitaban más preparación. Y qué mejor que alguien como Pablo les ayudara y alguien como Bernabé que los motivara. Y para todo esto, mi hermano, mi hermana, usted, ¿a cuántas personas ha ayudado a que se acerquen a Dios? ¿A cuántas personas usted ha traído a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas usted les ha hablado del plan de salvación? Usted lo puede hacer. Usted también tiene la capacidad. Hay que usar tiempo para motivar, para animar. Ven, vamos, te invito a que me acompañes. Vamos a orar por ti, por tu familia. Vamos a escuchar acerca de Dios. Vamos a darle honra y gloria a Dios. Utilice usted alguna frase, algún comentario para precisamente acercarlos a la presencia del Señor. Usted enseñe lo que pueda, muéstrenle lo que pueda, pero aquí también nosotros nos encargaremos de seguir ayudándoles a estas personas
a que conozcan más, a que amen más al Señor. Pero cada quien, cada uno de nosotros tiene una parte que hacer. La parte de Bernabé era animar a los hermanos, motivarlos, darles unas palabras de consuelo. Y ya la parte técnica, la parte de prepararlos, pues ya venía más por el lado de Pablo. Asimismo, hoy en día hay algunos hermanos que pues pueden, son fáciles de convencer a los demás, invitarlos, traerlos, pero acá, pues acá les enseñamos, acá los preparamos. Todos tenemos algo importante que hacer en la viña del Señor. El Evangelio, mis hermanos, tomemos en cuenta esto, de que el Evangelio ya llegó hasta nosotros, así como llegó a los hermanos allá en Antioquía. Dios nos dio a nosotros o nos ha dado a nosotros la oportunidad aquí, así como se la dio al etíope, así como se la dio a Cornelio, y ellos vieron el Evangelio, creyeron el Evangelio y se convirtieron, así como nosotros. Ellos aprovecharon esa oportunidad, obedeciendo el Evangelio. De esta manera la voluntad de Dios se realizó, se produjo fruto, y ahora usted, hermano, ahora usted, hermana, pues son parte de la iglesia del Señor. El Evangelio logró su plan, su propósito en usted. Ahora, como punto número 2, la iglesia que se formó de miembros de diferentes razas, lengua, cultura, tenían en común a nuestro Señor Jesucristo. Así como hoy en día en congregaciones aquí como donde su servidor predica, pues aquí también habemos hermanos de diferente cultura, de diferente idioma, incluso de diferente raza. Tenemos aquí hermanos que son de otros países, y no por el hecho de que, bueno, aquí habemos de varios países hispanos, pero también de otras partes del mundo. Asiáticos hay aquí en esta congregación. A lo mejor ahí donde usted se reúne también pudiera haber de otros lugares. Pero lo que debemos de tomar en cuenta es que lo que nos hace hermanos es nuestra fe. Y nuestro Señor Jesucristo ha venido a unirnos a todos. El Evangelio no es exclusivo nada más para un grupo de personas, es para toda la humanidad. Nuestro Jesús, Señor Jesús, nos une a todos. Un grupo de hermanos fue tan conocido, fue tan impresionante que empezaron a reconocerlos allá como cristianos. Y ahora a nosotros también nos reconocen como cristianos. El trabajo que realizó Bernabé con los nuevos creyentes fue el de animarlos, el de enseñarles, el de consolarles. Y siguió, él siendo un buen ejemplo, él siguió siendo un gran hermano que estaba ahí al pendiente, ofreciéndose para lo que hiciera falta. Y es lo que nosotros también podemos hacer. Usted no se sienta que no puede, que no sabe, que no entiende. Usted es una pieza clave también dentro de la iglesia del Señor. Usted con su presencia nos anima. Usted con sus palabras puede invitar a alguien más. Usted, mi hermano, mi hermana, usted es una parte fundamental dentro de la iglesia también. No es nada más un hermano que viene y escucha, sino que también lleva lo que aquí aprende, lo comparte. Tenemos un trabajo que hacer también nosotros. El Evangelio ya fue predicado en Jerusalén, ya fue predicado en Judea, ya también llegó a Samaria y ya está llegando hasta lo último de la tierra. Están abriendo las puertas en muchas ciudades, en muchas culturas. Ya nos llegó a nosotros, así como les llegó a los hermanos de Antioquía. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos la responsabilidad de seguir anunciando este evangelio, seguir compartiéndolo. Y pues, primeramente como iglesia, pues vamos a fortalecernos más, vamos a prepararnos más, porque Cristo nos mantendrá unidos y seremos un gran ejemplo a los demás. Parte del propósito de reunirnos, sí, el principal, honrar y glorificar a Dios, pero también es el conocer nosotros más, prepararnos más.
Y como hermanos, vamos a motivarnos unos a los otros, vamos a apoyarnos, vamos a trabajar en equipo, vamos a enseñar a otros hermanos a que también dirijan, a que den clase, a que dirijan oraciones y cantos y que sirvan a animar a otros, a que también den consuelo, den palabras de aliento. El trabajo que usted realice aquí no siempre va a ser un trabajo de, hermano, prepárate porque a ti te toca la clase. Es un trabajo también grande, importante. Todos formamos parte de este movimiento especial. El Señor quiere que usted se dé cuenta de que es importante para el Señor, que es importante para la iglesia. Lo que usted comparta, lo que usted haga, la manera en que usted sirva, la manera en que usted ponga el ejemplo. Usted, hermano, usted, hermana, son parte del cuerpo de Cristo. Algunos podrán evangelizar, algunos otros podrán ayudar, servir en algo, pero siempre hay algo que hacer aquí en el lugar donde nos reunimos. La palabra del Señor se sigue predicando, se sigue expandiendo y usted es parte de ese plan que Dios tiene. Que Dios me lo bendiga, hermano, hermana. Usted, al igual que Bernabé, son parte importante. Somos todos un gran equipo. Y que pues Dios nos siga bendiciendo y que siga poniendo en nosotros la disponibilidad de servir. Y cuando vea usted un hermano, una hermana que viene serio, triste, anímenle, ayúdele, ore por él o por ella. Mucho de lo que hacía Bernabé era eso, motivar, animar, porque pues había hermanos con penas, había hermanos con enfermedades, había hermanos con alguna carencia, así como lo hay hoy en día. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hay que seguir adelante haciendo que la obra del Señor se siga expandiendo y que su palabra se siga predicando. Dios me los bendiga.